noche sería: ¿por qué debo ser santo? No sé si algunos conocen o se relacionan con lo que es la santidad. ¿Entiende usted, hermano, qué es la santidad? Amén. Lo dicen pocos. Y eso significa que muchas veces no tenemos un concepto amplio de lo que es la santidad. Porque hoy en día, hermanos, a nivel de iglesia en general, el término de santidad se toca muy poco dentro de las congregaciones. Se habla muy poco porque, si bien es cierto, se nos habla de la palabra, pero el concepto genuino de lo que es la santidad lo tenemos muy reducido. Si usted busca en internet, en Google, una definición de santidad, es una definición muy escueta que dice: alguien que fue llamado a ser santo. Y ahí lo deja en las nubes, porque realmente eso no dice nada. Pero cuando uno estudia una definición de santidad, yo la consultaba en el diccionario Vine, y da una explicación muy sencilla, y dice que santidad es simple y sencillamente apartarse de todo aquello que no es agradable delante de Dios. En la antigüedad, hermanos, las personas no solo se santificaban a sí mismas, sino que santificaban cosas que las dedicaban a Dios. Usted puede leer en la Biblia cómo se santificaban unos panes que se iban a poner delante de Dios, que se santificaban también una mesa que estaba en el tabernáculo, un candelabro y otros instrumentos que se utilizaban en el sacrificio y la adoración a Dios. Pero también aquellos hombres que se presentaban delante de Dios tenían que ser santos. Tanto así que cuando el sacerdote iba a presentar la ofrenda por el pueblo delante de Dios, tenía que santificarse primero él. Porque la gloria de Dios era tan grande que si aquel hombre no se santificaba, Dios lo mataba. Bendito Dios, hermanos, que hoy no se demanda o las reglas no son tan rigurosas para con nosotros como eran en la antigüedad. En la antigüedad las personas no podían venir delante de Dios si no había santidad en ellos, porque Dios los mataba. Hoy usted puede ver acá que la gente viene borracha, viene gente que está en adulterio, gente que está en fornicación, gente que está en pecados, y el Señor no le mata, porque estamos en un periodo que se conoce como el periodo de la gracia, donde Dios nos da la oportunidad de venir delante de Él tal y como nos encontremos. Pero eso no significa, hermanos, que porque la gracia nos permite venir delante de Dios en esas condiciones, eso no quiere decir que Dios se sienta agradado en que nosotros vivamos en pecado. Eso no quiere decir que Dios se sienta agradado que una persona vive en adulterio, que una persona vive en fornicación, que una persona vive en pecado. No es así. Porque a veces nos hemos hecho la idea que porque Dios no nos ha matado, que porque Dios no nos ha castigado, Dios se siente agradado con el estilo de vida que tenemos. Y eso es un error. Dios no se agrada con el pecado. Dios no comulga con el pecado. Dios no es amigo del pecado. La Biblia dice que el que se vuelve amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque Dios demanda de nosotros, no hoy, todos los días, Dios demanda que nosotros seamos santos. Y como ya dije, que nos apartemos del pecado, que nos apartemos del mundo, que nos apartemos de aquellas cosas que a Dios no le agradan. Dios las demanda todos los días. Eso es necesario en la vida de todo cristiano. Nosotros debemos ser santos, debemos apartar de nuestra vida aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y yo no necesito enumerarle, hermano, lo malo que usted hace, porque usted lo sabe. Yo sé lo malo que yo hago, al igual que usted conoce lo malo que usted hace, porque cada uno de nosotros, si se examina, sabe que en su vida hay cosas que no le agradan a Dios. Cada uno de nosotros, si se examina, sabe que en su vida hay cosas que no son agradables delante del Señor. Y no es necesario que haya una persona diciéndonos continuamente: el Espíritu Santo que nos ha sido dado y que está en nosotros, Él nos dice cuando estamos haciendo cosas que no agradan a Dios. Él nos señala el pecado, Él nos señala las cosas que en nuestra vida no agradan a Dios. Y eso que el Espíritu Santo nos está señalando continuamente, eso, hermanos, eso no quiere decir que Dios no se siente agradado con actitudes, con acciones, con pensamientos que nosotros tenemos. Porque acá hay muchas personas que a lo mejor no han llevado el adulterio a la práctica, no han llevado la fornicación a la práctica, pero en su mente ya lo cometieron. No han llevado el pecado a la práctica, pero en su mente lo están llevando. Están matando a la gente, están odiando, están viviendo en mentiras, están viviendo en falsedad, están codiciando lo que no es suyo. Y eso no es grato delante de Dios. Y eso no es agradable. La santidad se ha perdido en la iglesia. No me refiero como local, sino en la iglesia en general. Porque ahora vivimos embebidos de las cosas de este mundo. Y venimos a la iglesia y decimos:
hoy estuvo mal el que dirigió, hoy estuvo mal el que predicó porque yo no sentí nada. Pero no sintió nada no porque el que estaba al frente estuviera mal, sino porque hemos perdido la santidad y ya no hay presencia de Dios en nuestra vida. Ya no sentimos al Señor y a veces venimos acá, cantamos, oramos, escuchamos, pero realmente no nos llevamos nada porque hasta en la predicación se nos olvidó. Y decimos, hoy estuvo malo, porque hemos perdido la sensibilidad a la presencia de Dios. Cuando una persona vive en santidad, hermano, solo cierra sus ojos y le es fácil sentir la presencia del Señor. Y le es fácil sentir la administración de Dios. Y le es fácil adorar. Y le es fácil cantar. Y le es fácil ser ministrado por el Espíritu Santo. Porque está en comunión. Porque está en relación con Dios. Porque está en cercanía. Pero hoy la gente, usted la ve en el tiempo de adorar a Dios masticando chicle, comiendo, viendo para los lados, viendo las Macomber, viendo a los diáconos, viendo a las diaconisas. Estamos pendientes de otras cosas y ya no hay sensibilidad. Porque hemos perdido la esencia del cristianismo, que es vivir en santidad. ¿Qué cree usted que hacía diferente a los cristianos del ayer que nosotros? ¿Qué cree usted que era la diferencia entre ellos y nosotros? No era, hermano, que ellos eran súper cristianos. No, era que ellos se cuidaban delante de Dios. Ellos cuidaban su corazón delante de Dios. Ellos vivían todos los días delante de Dios. Ellos no vivían en una apariencia. La Biblia habla del rey Roboam. ¿Quiénes saben quién fue Roboam? Roboam era el hijo que heredó a Salomón. Y dice la escritura que Roboam, jactándose de la riqueza que su padre le había heredado, un día le llegó una visita de Babilonia, un emisario, y le fue a enseñar todos los tesoros que su padre le había dejado como herencia. Y dentro de esos tesoros habían unos escudos de oro, los cuales eran custodiados por guardias reales. Y aquel hombre vio que estaba fácil llevarse eso. Fue donde su rey y le dijo, está fácil tomar eso. Y dice la escritura que Babilonia invadió aquel reino y se llevó todo. Y dentro de las cosas que se llevó aquellos escudos de oro que eran custodiados por los guardias. Y Roboam, hermanos, para no pasar la vergüenza delante de la gente de decir se llevaron los escudos, dice la Biblia que mandó a hacer unos escudos de bronce y los fue a poner ahí mismo donde estaban los escudos de oro. Y mandó poner guardias para que los cuidaran, aparentando que los escudos de oro aún seguían ahí. Muchas veces, no sé si me va entendiendo por dónde voy. Muchas veces nosotros, hermanos, tratamos de guardar una apariencia de santidad. Tratamos de guardar una apariencia de que aún Dios está con nosotros cuando el Señor se fue hace ratos. Tratamos de guardar una apariencia de que vivimos en comunión con Dios, de que vivimos en santidad, de que estamos en el Señor. Y hacemos igual que Roboam. Mandamos a hacer escudos de bronce que no valen nada. Y peor en aquellos tiempos donde el oro y la plata abundaban, no valían nada el bronce. Y así muchas veces nosotros mandamos a hacer escudos de bronce y los ponemos y los custodiamos como hacía Roboam. Pero todo eso solo era apariencia. ¿Cuántos de nosotros hace años que no nos quebrantamos adorando al Señor? No lo sentimos. Porque queremos sentir a Dios cuando venimos acá, pero las otras 22 horas que pasamos fuera no nos cuidamos, no nos santificamos, no cuidamos nuestro corazón para poder presentarnos delante de Dios como Él quiere que nos presentemos, como ofrenda agradable delante de Él. No nos presentamos delante de Dios con el corazón dispuesto, sino que muchas veces venimos acá a adorar a Dios, pero venimos con el corazón lleno de rencor, con el corazón lleno de odio. Yo recuerdo hace muchos años, bueno, mejor no se lo digo, no voy a hacer que esa persona esté acá y se moleste. Pero el punto es, hermano, que Dios desea que usted y yo seamos santos. Pero la santidad, hermano, no es algo que nos la puede heredar nuestra abuela. Usted sabe que cuando se habla de salvación, la gente dice, yo aunque sea de los zapatos de mi abuela, me agarro y me voy con ella. La santidad no se hereda, hermano. Usted puede ver acá hermanas que son muy santas, muy consagradas a Dios, pero tienen hijos delincuentes. Hermanos que son muy dedicados, muy consagrados, pero sus hijos son borrachos, son drogadictos. Y uno pudiera pensar que por ser hijos de buenos cristianos, gracias, hermano. Uno pudiera pensar que por ser hijos de buenos cristianos van a ser santos y van a ser igual que ellos, pero no es así, porque la santidad no es algo que se pegue como el chicle.
Lo malo sí, hermano. Péguese a un malcriado y se le va a pegar lo malcriado. Péguesele a un mal hablado y se le va a pegar, pero lo bueno no es así. De modo que la santidad no es algo que se puede heredar. Cuando hablamos de santidad, usted sabe que acá lo hemos oído en estudios muchas veces. La santidad tiene 3 fases. La primera es la santidad posicional, que es el lugar en el cual se nos ha puesto a través de haber creído en Jesús. Cuando nosotros creímos en Jesús, recibimos una posición de santos, porque Dios nos santificó y nos apartó para Él. Tanto así que la Biblia dice que nos ha puesto un sello, que es su Espíritu Santo, con el cual nosotros hemos sido protegidos del enemigo. A eso se le llama santidad posicional, porque es una posición que hemos adquirido por haber creído en Cristo. Pero la segunda es la santidad progresiva, que es la que todo cristiano debe buscar de día en día. Nosotros debemos buscar todos los días ser santos. Debemos anhelar cada día ser santos. Debemos desear cada día ser santos. Y le voy a dar 3, 4 razones, pero debemos anhelarlo. Debemos anhelar ser santos todos los días, porque ese es el deseo del Espíritu Santo. Él nos anhela celosamente. Pero la tercera fase, la tercera parte es la santidad eterna, en la cual vamos a entrar cuando partamos de esta tierra. Vamos a tener una santidad eterna en la cual dice la Biblia que se nos va a dar un cuerpo diferente al que hoy tenemos, un cuerpo celestial en el cual no va a tener ninguna relación con el pecado. De modo que ya nosotros no vamos a tener malos pensamientos, no vamos a tener deseos de hacer lo malo, no vamos a tener deseos de pecar, de mentir, de robar, de todo eso que nos hace daño, que nos contamina. Pero volviendo a la segunda fase, que es la progresiva, porque tanto la primera como la última las hace Dios. La santidad posicional nos la da Dios cuando creemos en Cristo. La santidad eterna nos la dará Dios cuando partamos de esta tierra. Pero la santidad progresiva es la que usted y yo debemos buscar todos los días. La santidad progresiva es la que debemos buscar nosotros. Ahora, ¿por qué la debemos buscar? ¿Por qué nosotros debemos buscarla? Dice la palabra de nuestro Dios en Efesios 1:4, se lo voy a leer yo. Dice Efesios 1:4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Una de las razones por las cuales usted está sentado ahí y usted está sentada ahí es porque el Señor nos llamó para que seamos santos. Para eso nos llamó el Señor. No nos llamó, hermano, para que nos durmamos en la silla. No nos llamó para que estemos en la iglesia 7 días a la semana. Y sería bueno si estuviésemos así. Pero ¿de qué serviría si venimos 7 días a la semana y al salir de acá no hay santidad en nuestra vida? ¿De qué puede servir que usted venga a la iglesia todos los días y no se pierdan los cultos, y no se pierdan las actividades de los jóvenes, y no se pierdan las vigilias, y no se pierdan las oraciones, y al salir de aquí sigue siendo el mismo mal hablado, sigue siendo el mismo mal pensado, sigue siendo la misma hermana que vive criticando a los demás, el mismo hermano que vive haciendo lo que no agrada a Dios? ¿De qué sirve, hermanos, si no nos perdemos el culto, pero al salir de acá seguimos pecando? Acá usted, a los hermanos que ve puro angelitos, ahí hay algunos que son adúlteros. Y no solo ellos, también acá, adúlteros, fornicarios. Y estamos acá en la iglesia porque tenemos un concepto de ser cristiano, que ser cristiano es ir a la iglesia. Pero el Señor no nos quiere solo en la iglesia. El Señor quiere que nos guardemos para Él todos los días. El Señor quiere que seamos santos todos los días, que guardemos nuestro corazón, que nos cuidemos, que al salir de acá seamos santos para Él y nos guardemos del pecado, y nos guardemos del mundo, y nos guardemos de la carne, y nos guardemos de las cosas que a Él no le agradan. Porque no se trata, hermano, solo de estar en la iglesia. Y la santidad no implica que una persona ande corbata o no ande. No implica que sea pastor, que sea supervisor, que sea diácono, que sea diaconisa. No implica, porque la santidad no tiene nada que ver con los privilegios externos. Eso no es santidad. Eso es un servicio que nosotros damos al Señor y a su obra. Pero esa no es la santidad. La santidad se demuestra todos los días, en la iglesia y fuera de ella, en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro trabajo, cuando estudia, en todas las áreas de nuestra vida. Ahí demostramos que somos cristianos, porque nos santificamos, porque nos guardamos para el Señor, porque guardamos nuestro corazón y nuestra vida para Dios. No es solo venir a la iglesia,
No es solo estar acá, hermano. No es solo estar acá. Le voy a decir algo. Yo le dije al Señor hace unos 2 o 3 años: si un día me das la oportunidad de estar predicando frente a la iglesia, yo quiero predicar sobre la santidad. Y si Dios dio la oportunidad que eso se diera hoy, por cosas que solo Él conoce, es porque Dios sabe, hermanos, que es algo que nosotros como iglesia no hemos descuidado. ¿O no se acuerda cuando usted comenzó como cristiano? ¿O no se recuerda en sus primeros días? Y no se recuerda cómo se guardaba, no solo en lo que hacía, sino hasta en lo que pensaba. Nos guardábamos en los pensamientos, nos guardábamos en lo que hacíamos, y siempre decíamos: ¿será esto agradable a Dios? ¿Será esto bueno para el Señor? Pero hoy no lo hacemos. Hoy no nos santificamos. La mayoría de los que estamos acá no vivimos en santidad. La mayoría, y digo la mayoría porque creo fielmente que aquí hay gente que es santa. Creo fielmente que aquí hay gente que lucha, pero muchos de nosotros no lo hacemos. No hay en nosotros esa lucha por vivir agradando a Dios todos los días. Vivimos criticando al hermano, vivimos ofendiendo a la gente, vivimos maltratando a otros, vivimos codiciando a la mujer de nuestro prójimo o al hombre de nuestro prójimo, vivimos deseando las cosas que no son nuestras. Y Dios nos está viendo, hermanos. Y el Señor no nos llamó para eso. El Señor nos llamó para que fuésemos santos. Oiga, decía el texto de Efesios: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Para eso nos escogió. Una de las cosas para las cuales el Señor nos ha escogido, si bien es cierto, el Señor nos escogió para salvarnos, para llevarnos a la patria celestial, para que estuviésemos con Él, pero nos escogió para que fuésemos santos, para que guardemos nuestro corazón del pecado, para que guardemos nuestra vida de la impureza, para que guardemos nuestra vida de lo que a Él no le agrada. Es imposible, hermanos, que nosotros, siendo representantes de un Dios santo, no vivamos en santidad. Si la Escritura dice que nosotros somos embajadores de Cristo, somos representantes de Cristo. Es un embajador, alguien que representa a otra persona. Y si somos representantes de Cristo, ¿por qué no debemos vivir como Él vive o como Él vivió? Si a eso hemos sido llamados, a ser representantes de Cristo en esta tierra. Pablo dice en Romanos 6:19, que así como nosotros en el pasado presentamos nuestra vida al pecado, así también hoy lo hagamos para santificarnos para Dios. Así como antes nosotros presentábamos nuestro cuerpo como instrumento del pecado. ¿O no se acuerda usted, hermano, cuando era borracho y andaba a las 2 de la mañana por la calle que no dejaba dormir a los vecinos? ¿O no se acuerda, hermana, cuando andaba en las fiestas, cuando andábamos en el mundo todos, de una o de otra manera, de una o de otra forma? No nos acordamos. Mire, yo me iba a pie de Aguilares a las 2, 3 de la mañana por andar en fiesta. Y me iba para una fiesta a Chalatenango y venía en la mañana de pelado y me iba para otra a San Salvador, porque esa era mi vida lejos del Señor. Y si en el mundo, hermano, presentamos el cuerpo para esas cosas que no nos edificaban, sino que solo nos traían dolor, tristeza, desvelo, ¿por qué no presentamos nuestros miembros para honrar a Dios? ¿Por qué no presentamos nuestra vida y nos abstenemos del pecado con el propósito de honrar al Señor? ¿Por qué no nos esforzamos por llevar una vida que sea agradable delante de Dios? La mayoría de ustedes me conocen, sé que algunos quizás no me conocen. Tengo 28 años de estar acá. Y los que me conocen saben que hace unos 3 meses, hermanos, a mí me sucedió algo. Estando así como estoy acá, me desvanecí. Perdí el conocimiento y pasé inconsciente 40 horas. Y mientras me llevaban al hospital, bueno, me dio una convulsión, vomité, me tragué el vómito. Eso me dio una neumonía y mientras me llevaban al hospital se me paró el corazón. Y estuve muerto 4 minutos. Y si vivo, es solo por misericordia de Dios. Porque el Señor me levantó y en algún momento me dijo que me levantó para que yo diese testimonio de Él. Pero lo que yo le quiero decir con esto es que la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. O sea, usted no crea que vamos a vivir 50, 60 años de aquí para allá. Si usted se puede morir ahí donde está sentado. De hecho, yo andaba caminando así como hoy, con una energía en mi cuerpo y solo sentí mareo y se me apagaron las luces y ahí quedé. De ahí desperté 40 horas después en el hospital, que no sabía lo que me había sucedido. Así que el tiempo de santificarnos no es mañana, hermano. No diga, lo voy a hacer mañana porque hoy pues
tengo que pecar. Hoy tengo la cerveza ahí en la refrigeradora y me la voy a tomar. No esperemos para mañana para hacer las cosas que a Dios le agradan. No esperemos hasta mañana para vivir como a Dios le agrada, porque no sabemos cuándo el Señor nos va a pedir cuentas. Dios desea que seamos santos hoy. Y como dice acá la Escritura, ya lo leímos, para eso el Señor nos ha llamado. Pero otra razón por la cual nosotros debemos ser santos es que la santidad es una demanda de Cristo para quienes Él ha llamado. No solo nos ha llamado para ser santos, nos lo demanda. El Señor demanda de usted y de mí que seamos santos. Él lo demanda, Él quiere que aquellos que lo buscamos, que aquellos que nos acercamos a Él, nos apartemos del pecado. Y si no, ¿cuál es el significado de ser cristiano? Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las anteriores son hechas nuevas. O sea, para eso es una demanda del Señor para nosotros, que seamos santos, que nos guardemos, que nos purifiquemos, que nos santifiquemos cada día, que vivamos tal como Dios quiere que vivamos, hermano. Usted no tiene que rendirle cuentas al pastor, al supervisor, al coordinador, al líder, a nadie, si nuestra vida está desnuda delante de Dios. Y yo me puedo esconder delante de la gente, pero Dios me está viendo. Yo me puedo esconder delante de usted, y ¿de qué me sirve, hermano? Si cuando yo me vaya de esta tierra voy a presentarme delante de Dios y Él sabe que no estoy viviendo como a Él le agrada. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que una persona viva como Roboam aparentando, si cuando se vaya de esta tierra se va a presentar delante de aquel que lo ve todo, delante de aquel que lo conoce todo, delante de aquel que ante Él no hay apariencia? ¿De qué sirve que nosotros vivamos en apariencia si realmente, hermanos, Dios lo conoce todo? Y el Señor demanda de nosotros, dice Primera de Pedro 1:14: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Si aquel que nos llamó es santo, sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, dice el verso 16: sean santos porque yo soy santo. Escrito está: sean santos porque yo soy santo. El Señor nos demanda eso. A todos nos demanda que seamos santos. Usted sabe, hermano, que cuando el Señor venga por su iglesia van a haber sorpresas. ¿Quién lo sabe? ¿O solo lo sé yo? ¿Sabe usted que cuando el Señor venga van a haber sorpresas? Y que mucha gente que uno pensaba que se iba a ir con el Señor, no se va a ir. Y que mucha gente que uno pensaba que no se iba a ir con el Señor, se va a ir con Él. Van a haber sorpresas. ¿Y por qué van a haber sorpresas? Porque mucha gente vive aparentando, pero no hay santidad en su corazón. Y otros a lo mejor uno no los ve con una corbata, uno no los ve predicando, uno no los ve sirviendo en algún área de la iglesia, pero son gente que se cuidan delante de Dios. Pero son gente que se guardan delante de Dios. Pero son gente que cuidan su corazón, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos santos. Él lo demanda, es una exigencia de Dios para nosotros. Fíjese que a los sumos sacerdotes, antes de entrar al tabernáculo, se les demandaba que fueran santos. Porque si alguno entraba sin santidad en su vida a la presencia de Dios, Dios lo mataba. Y ni siquiera podía entrar alguien a decir: yo lo voy a sacar, porque también lo mataba. De modo que esa persona, para poder entrar ahí, en el revuelo de su vestido se ponía unas campanitas y se amarraba un lazo en un pie. Y si las campanitas dejaban de sonar, los que estaban afuera todos sabían que Dios lo había matado, y comenzaban a alar el lazo, porque ellos no podían entrar a ese lugar, porque Dios lo mataba si no había santidad. Siempre Dios ha demandado eso de los que lo buscan. Siempre Dios ha demandado eso de aquellos que se acercan a Él. Así que si usted está acá, hermano, sea santo. Seamos santos. Si nosotros estamos acá, seamos santos. Si nosotros decimos ser cristianos, si nosotros decimos que amamos al Señor, que le servimos, que lo buscamos, seamos santos. Porque si no lo somos, vamos a estar en problemas cuando nos presentemos delante de Dios. Porque el Señor nos va a decir: ¿y que nunca leíste en mi palabra que yo te demandaba que fueras santo? ¿Y que nunca leíste en mi palabra que era una demanda mía que tú fueras santo?
Entonces, ¿usted cómo cree que se va a presentar delante de Dios un adúltero? ¿Cómo cree que se va a presentar delante de Dios un fornicario? ¿Cómo cree que se va a presentar un idólatra? Y no me refiero al que adora una imagen, sino aquel que tiene cosas a las que le da el primer lugar más que a Dios. Ese es un idólatra. ¿Sabía eso? El que le da el trabajo más tiempo que a Dios es un idólatra. El que le da a la familia el primer lugar antes que a Dios es un idólatra. ¿Cómo se van a ver estas personas cuando se presenten delante de Dios? Si Dios quiere ser el primero en nuestra vida. Dios quiere siempre, hermanos, que nosotros le demos a Él el primer lugar en nuestra existencia. Siempre que Él sea el primero. Porque Él demanda de nosotros santidad. Y cuando decimos demanda santidad, Dios demanda que nosotros apartemos de nuestra vida todo y que Él sea el primero. Esa es la santidad. Que apartemos todo lo demás y le demos a Él el primer lugar. Eso es lo que Dios demanda. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Sean santos porque yo soy santo. Ahí no hay donde equivocarse, hermano. Dios quiere que nosotros le demos a Él siempre el primer lugar en nuestra vida. Dios no quiere ser el segundo. Dios no quiere ser el tercero ni el cuarto. Él quiere ser el primero. Por eso Él demanda de nosotros santidad. Ahora, el tercer aspecto por el cual debemos ser santos. ¿Cuántos tienen problemas, hermanos? Vaya. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos están enfermos? Vaya. Y si usted tiene problemas y está enfermo, ¿quiere ver la gloria de Dios en su vida? Poquitos lo dijeron. ¿Quiere ver la gloria de Dios en su vida? Vaya. El remedio está en la palabra. Que seamos santos. El versículo con el cual leíamos, Josué 3:5, dice: Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Si nosotros queremos ver la mano de Dios en nuestra vida, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, debemos santificarnos. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Israel, hermanos, estaba a punto de ir a conquistar Canaán. Estaban por pasar el Jordán y tenían que conquistar la tierra que Dios les había prometido. Pero Dios se las había prometido, pero Dios no les había dicho: voy a matarlos yo y se los voy a dar ya servidos. Ellos tenían que ir a pelear. Ellos tenían que ir a conquistar aquella tierra. Pero para conquistarla y que Dios les diera la respuesta y que Dios estuviera con ellos y que Dios los respaldara y que Dios los sacara adelante, ¿qué era la demanda que Dios tenía para ellos? Que se santificaran. Eso era lo que Josué les dijo: santifíquense hoy, porque mañana Dios va a hacer maravillas con ustedes. Ese mañana no era refiriéndose a un día, sino se estaba refiriendo al futuro. Les estaba diciendo que en la medida que ellos se santificaran y se guardaran para Dios, Dios iba a estar con ellos en todas las cosas que ellos afrontaran. Dios iba a estar con ellos en todos los retos que ellos afrontaran. Y lo mismo es para nosotros, hermanos. En la medida que nosotros nos santificamos, vamos a ir viendo la mano de Dios. En la medida que nosotros nos guardemos, en la medida que nosotros santifiquemos nuestro corazón, nuestra vida, nuestros ojos, nuestra mente, nuestra alma y todo nuestro ser, vamos a ver la mano de Dios. Yo sé que afrontamos adversidades, afrontamos problemas y muchas veces le decimos: Señor, ¿por qué no me sanas? Señor, ¿por qué no me resuelves? Señor, ¿por qué no me ayudas? Señor, ¿por qué el dinero llega a mis manos y se va como agua? Señor, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no salgo adelante? Es sencillo. Dios demanda de nosotros que seamos santos. Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido sacarnos adelante, pero Dios quiere, hermanos, que nos santifiquemos. Porque si no lo hacemos, es imposible que veamos la mano de Dios. Usted sabe que el pueblo de Israel, después de atravesar el Jordán, pelearon, y si no estoy mal, destruyeron 31 reinos, por lo menos a 31 reyes mataron. Y todos muchas veces los menospreciaban y los veían como menos porque eran pequeños. Y a veces los pueblos eran grandes. Pero ¿dónde estaba la diferencia entre Israel y aquellos pueblos? La diferencia era que Israel tenía a Dios con ellos. Pero Dios estaba con ellos porque ellos se habían santificado. Usted puede ver el caso como aquel hombre Acán, que tomó un manto babilónico y un lingote de oro, y como un pueblo muy pequeño los derrotó.
a través de haber entrado el pecado a Israel por medio de este hombre. Pero cuando ellos quitaron el pecado de sus vidas, la cosa fue diferente. Y lo mismo lo va a ver usted en la vida de todos los hombres de la Biblia. En la medida que estos hombres se guardaron y se santificaron, Dios estuvo con ellos. Usted va a ver a un Daniel que cuando le llevaban la comida del reino, él dijo, le pidió al encargado, no nos des esa comida, no nos la des. Y uno se pregunta, pero ¿por qué Daniel no se la comía? Porque simple y sencillamente eso era sacrificado a los ídolos. Y Daniel sentía que con eso se contaminaba y no estaba agradando a su Dios. Y como él se santificaba y se guardaba para Dios, Dios lo respaldó. Tanto así que cuando lo llegaron a ver y lo compararon con los otros muchachos, notaron que su rostro era diferente al de ellos. Y notaron que ellos eran distintos y el rey los puso en lugares muy altos. Y aquellos jóvenes los pusieron frente a una estatua para que la adoraran y dijeron ellos, no lo vamos a hacer. Porque solo adoramos a un Dios. Porque solo honramos a un Dios. Y le dijeron, pero si no lo hacen, nos vamos a lanzar al horno de fuego. No importa, dijeron. Nuestro Dios nos puede sacar de ahí. Y si no lo hace, aún así no vamos a adorar a otro Dios más que al nuestro. Esa es santidad, hermanos. Esa es santidad. Darle a Dios el lugar que Él se merece. Darle a Dios la honra que Él se merece. Darle a Él el lugar que Él se merece en nuestra vida. Esa es la santidad. Si nosotros queremos ver la mano de Dios en nuestra vida, santifiquémonos. Si usted quiere que el dinero le alcance, santifiquémonos. Si usted quiere que el Señor le sane, santifiquémonos. Si las señoritas quieren hallar un esposo, el esposo ideal, santifíquese. Si el joven quiere hallar la esposa ideal, santifíquese. Es que ese es el remedio que Dios nos da para que las cosas en nuestra vida funcionen. Porque ¿por qué nos va mal en la vida? Porque siempre queremos solucionar las cosas nosotros. Siempre queremos resolver los problemas nosotros. Siempre queremos hallarle solución a la vida nosotros y dejamos a Dios de lado. Pero Dios dice que busquemos primeramente el reino de arriba y su justicia, y Él se va a encargar de lo demás. Y Él se va a encargar de que las cosas encajen en nuestra vida. Él se va a encargar de resolver las situaciones que nos agobian. Él se va a encargar de sacarnos adelante. Pero es necesario que nos santifiquemos. Ahora, el último aspecto, hermanos, con el cual yo voy a concluir, y quizá de todos, yo pensaría que es el más importante de por qué debemos ser santos. Quiero leerle Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Dice la Escritura, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué debemos santificarnos? Porque si no nos santificamos, no podremos ver al Señor. Porque si no nos santificamos, no nos vamos a ir con el Señor. Porque si no nos santificamos, así usted tenga 10 privilegios en la iglesia, no se va a ir con el Señor. Así usted sea pastor, evangelista, profeta, apóstol, lo que sea, no se va a ir con el Señor si no hay santidad en su vida. No nos vamos con Él si no hay santidad. Usted puede hacer lo que sea dentro de la organización de la iglesia, pero si no hay santidad en su vida, no lo va a ver, hermano. Eso es un engaño. Eso es un engaño. Y hay gente que dice, el Señor sabe que así soy yo. Se pone bolo hoy, mañana viene, el Señor sabe. Le echa el ojo a la mujer del vecino, el Señor sabe. Vive criticando al hermano, el Señor sabe que así soy yo. Sí, pero si no hay santidad, usted no se va con Él. O sea, ahí no hay para dónde. Y le he querido leer textos de la Biblia para que no piense que yo me estoy inventando algo. Si no hay santidad, no lo vamos a ver. No nos vamos a ir con Él. No vamos a tener nada que ver con el Señor. Y como dijo Pablo, ¿de qué me puede servir a mí haber sido heraldo para otros, haber anunciado, haber predicado, haberle hablado a otros? Y cuando el Señor venga yo me quedo. ¿De qué me puede servir haber predicado, haber colaborado para que otras personas se salven y conozcan al Señor? Y cuando Cristo venga yo no me voy con Él. ¿De qué le puede servir haber estado aquí 20 años en la iglesia cuidando una silla? ¿De qué le puede servir si no hay santidad y el Señor viene? No se va con Él. No se va con Él. El apóstol Pablo dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Dios. El Señor sabe a los que son suyos. ¿Y cuáles son los que son suyos? Los que se apartan de iniquidad.
Esos son los que son del Señor, los que se apartan de iniquidad, los que se apartan del pecado, los que se apartan del mundo, los que se apartan de las cosas que no agradan a Dios. Esos son los del Señor. Esos son los del Señor. Qué bueno que todos los que estamos acá nos santificáramos, guardáramos nuestro corazón y nuestra vida para Dios. Fuera excelente, hermanos. Que nosotros cada día no necesitáramos que la gente nos viera. Hay gente que cuando anda en la calle hasta hace como que no ve a los hermanos por no saludarlos. ¿Y a quién engaña? ¿Y a quién engaña? Si Dios lo ve todo, si Dios lo conoce todo, ¿a quién engañamos? Hay gente que cuando está haciendo las cosas malas se esconde para que no lo vea el hermano, si Dios lo está viendo. ¿Y de qué sirve? Cuando yo tenía 16 años, yo no tenía ningún conocimiento de Dios. Ayer se lo contaba a un hermano. Y tenía un amigo que venía a esta iglesia, todavía estaba ahí abajo. Y este amigo me invitó que fuésemos a San Salvador. Y estando allá me dijo, ¿querés una cerveza? No, le dije yo. Una gaseosa, le dije. Vaya, le dijo la señora, tráigame 2 cervezas y una gaseosa. Ya te dije que no quiero cerveza, le dije. No, es que no son para vos, son para mí, me dijo. ¿Y que no sos hermano? Le dije yo. Así, pero nadie va a ver, me dijo, nadie va a ver. Se tomaba la cerveza y me ponía el envase a mí. Y el envase de la gaseosa que yo me había tomado se lo puso a él. Se tomó como 12 cervezas así y me puso el montón de envases a mí. Pero cuando veníamos de allá yo lo traía cargando porque era obvio que venía bien borracho. Y todavía tuvo valor de irse a presentar a la iglesia así. Y recuerdo que estaba vivo hermano Jehová y le dijo, qué desgracia la tuya, le dijo. Pero él quería aparentar como que nada había pasado. Y así vive mucha gente, queriendo aparentar como que no pasa nada. Y yo aquí estoy bien, aquí estoy. Y vienen de revolcarse en el pecado. Y vienen de hacer cosas malas. Y vienen de hacer cosas que no agradan a Dios. Pero vienen acá como que nada ha pasado. ¿Y de qué sirve, hermano? ¿De qué sirve? Si realmente Dios lo ve todo, mejor deleites en el pecado allá y después pues ya sabe para dónde va. O se endereza y vive como Dios manda. Porque Dios quiere que seamos santos, porque si no somos santos, si no nos guardamos, si no nos cuidamos, si no nos santificamos, no lo veremos. No tendremos parte en el reino de los cielos, no tendremos nada que ver con el Señor. Es importante que nos santifiquemos. Ahora, ¿cómo nos vamos a santificar? ¿Qué hacemos para santificarnos? Si hoy nos hemos dado cuenta que es importante que nos santifiquemos, porque sin santidad Dios no va a estar con nosotros, porque sin santidad no nos vamos a ir con Él, porque sin santidad Dios se va a alejar de nuestra vida. ¿Qué debemos hacer para santificarnos? Lo primero, hermanos, que debemos hacer para santificarnos es teniendo la disposición de ser santos. Eso es lo primero, tener la disposición para santificarnos. Porque usted puede hacer muchas cosas, venir a la iglesia, pero si no tiene la disposición en su corazón para santificarse, al salir de acá va a ir a pecar. ¿Sí o no? Al salir de acá va a ir a pecar porque no hay la disposición en su corazón. Pero cuando hay la disposición en el corazón, vendrán tentaciones, vendrá el diablo y se nos pondrá enfrente y nosotros vamos a guardarnos, vamos a cuidarnos, porque el primer paso para santificarnos es disponer el corazón. Y por eso le decía lo que Timoteo dice, el fundamento es este, dice, conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad. Él no es el Señor el que lo va a apartar, Él apártese de iniquidad el que invoca al Señor. Somos nosotros quienes debemos decidir en nuestro corazón apartarnos del pecado. No podemos orar y decirle, Señor, apartame a mí del pecado. No, es usted el que se debe apartar. No le debe decir, Señor, apartame de los malos pensamientos, aunque ese es otro aspecto. Pero no debe decirle, Señor, sácame de ahí. Es usted quien debe decidir. No podemos ir donde el borracho y decirle, deja de tomar. Y él dice, no, pues, ¿y cómo hago? Pues decirle a la tienda que no me venda cerveza. Si es que no es la tienda el problema es él. No es el que vende cerveza, no es el que vende droga el problema es el cliente que consume eso. Porque si no hay gente que consuma eso, no hay quien lo venda. Pero hay quien lo venda porque hay quien lo consume. Así es el pecado. No se trata de que Dios nos va a quitar el pecado del camino. Si el mundo está lleno de pecado, hermano. El mundo nos ofrece una y mil cosas. El mundo nos ofrece placeres, nos ofrece tentaciones, pero somos nosotros quienes debemos tomar la decisión de santificarnos. Somos nosotros quienes debemos decidir santificarnos cada día para Dios. Somos nosotros.
Pero el otro aspecto importante a la hora de santificarnos es la oración. Es una de las herramientas que el Señor nos dio. Jesucristo dijo: oren para que no entren en tentación. Oren. Usted sabe que la finalidad de la tentación es apartarnos de Dios. La finalidad de la tentación es hacernos pecar. La finalidad de la tentación es que nosotros no seamos santos. Esa es la finalidad por la cual la tentación viene. Pero el Señor Jesucristo dijo: oren para que no caigan en tentación. Muchos de nosotros caemos en tentación con la vista. Amén, hermanos. Muchos de nosotros caemos en tentación con la mente, porque a veces no llevamos el pecado a la práctica, pero lo llevamos a cabo. Aquí maquinamos pensamientos pecaminosos y con los ojos codiciamos con lujuria y deseamos cosas que no agradan a Dios, y nadie me vio. Pero Dios lee los pensamientos y Dios sabe lo que sus ojos codiciaron, y Dios sabe lo que nuestro corazón deseó. Por eso es importante que al orar le digamos: Señor, guárdame de no caer en la tentación, guárdame de no caer en el pecado, ayúdame a serte fiel, ayúdame a mantener mi mente limpia, mis ojos limpios, mis manos limpias, ayúdame a apartarme del pecado. O sea, Dios nos ha dado herramientas, hermanos, que nos pueden ayudar para que seamos santos. Cuando nosotros leemos la palabra, que es otro aspecto, la palabra nos moldea. Porque dice Hebreos que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando uno lee la escritura y ve que la escritura dice que no hay que robar, uno se siente redarguido si uno roba. Y cuando dice que no debe codiciar, uno se siente redarguido si está codiciando. Entonces la palabra nos ayuda para que nosotros nos santifiquemos. Pero el problema es que no oramos, es que no leemos la Biblia y vivimos en una zozobra espiritual, y vivimos como el enfermo que está en la UCI agonizando, que ya nos morimos, porque no hay en nosotros la fuerza para ser santos, porque no usamos las herramientas que Dios nos da para que seamos santos. Sin santidad, hermanos, nadie verá al Señor. Finalizo diciéndole esto: nunca es tarde para rectificar los errores. Si hasta este día usted ha vivido una vida, con el perdón suyo, mediocre espiritualmente, una vida sin santidad, una vida sin pureza, una vida sin entrega, una vida sin dedicación a Dios, hoy es el día en el cual usted puede rectificar eso. Porque si el Señor viene a medianoche y no nos hay en santidad, estamos en problemas. Si el Señor se lo quiere llevar y usted se le para el corazón como a mí y no está en santidad, está en problemas. Está en problemas. Cada día debemos santificarnos. Cada día debemos guardarnos para el Señor. Debemos apartar de nuestra vida lo que no le agrada. Así que si usted considera que Dios le ha hablado esta noche, comience a rectificar lo que en su vida no le agrada a Dios. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos.